Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, por ti buenos días, ¿no? Que nos te conectas desde Guatemala, así que bienvenido a esta charla, donde no sé si, a ver, vamos a meter esta slide así, perdón. Vale, bienvenido, te voy a introducir muy rápido, entonces os presento a Sergio Méndez desde Guatemala. Guate, como lo dice él mismo, y con su sombrero para meterse un poco en el tema de esta última charla, que vamos a hablar de food tech, que está más aplicado a la agricultura, ¿no? Sobre todo en entornos edge, ¿no? Así que adelante. Bueno, vamos a empezar acá con nuestra charla, empezando con sombrero. Solo un poquito para darle contexto al tema. Eh, ahí está. Bueno, Food Tech va. Acá tenemos como un campo, una gallina y cosas que pueden pasar. Vamos a tomar de entrada como el tema central. Bueno, contarles también un poquito de mí, va. Pues bueno, yo soy de Guate, como había hecho. Y pues también trabajo en universidad y hacemos con un poquito, podríamos decir, como investigación informal y probar tecnologías cloud. Y pues ahorita, para contarles también la idea de esta charla es que sea una charla también como del tipo incremental en el sentido de que cada vez, digamos que van a haber tal vez de mí charlas similares, pero este va a ser como un proyecto viviente que al general espero que al final se cree como algo que pueda usar la gente en esta temática de agricultura que hay mucho en Latinoamérica y un montón de países. Entonces, el food tech, pues podríamos decir comida y tecnología, pero ¿cómo es que funciona esto? También me confirman, ahí sí tengo eco, yo creo que ya lo compuse. Bueno, el food tech, como dice por acá, pues explora ese sector de la comida, cómo usan ustedes la tecnología de hecho, en toda esta parte de producción de comida, ¿va? Desde la producción hasta la distribución de comida. El food tech, pues se mueve como que en distintas ramas. De hecho, es como que fuera una investigación esta presentación y abarca un montón de cosas, ¿va? Que están siempre desde la producción de comida hasta distribución. Entonces, pero también tiene un tema que está muy, muy, muy interesante. Me voy a quitar el sombrero. Muy interesante que abarca el tema de sostenibilidad o que sea sustentable cuando ustedes crean productos de comida o de hecho cuando distribuyen la comida. ¿Sí? Entonces el tema es como que ser green también en cierta parte. También abarca mucho de que cómo ustedes producen alimentos sin usar, o sea, usando el menor consumo energético, cómo ahorrar y optimizar las cosas que usan para comida como fertilizantes. O sea, que digamos que el resultado del food tech es tener comida óptima y al usar menos fertilizante dañan menos el ambiente también, se vuelven más ecológicos y a la vez también usan menos energía y nos hacen menos daño a nuestros cuerpos, ¿no? Eh, Como les mencionaba, el food tech, investigando un poquito, encontré que hay ciertas categorías. Eh, Desde, como hablamos, como abarca desde la producción hasta la distribución, el agritech, que tal vez alguno lo ha mencionado, de hecho estuve investigando cómo está España, y en España hay hasta startups y empresas que apoyan este tipo de emprendimientos. Y de hecho creo que estaba leyendo, no sé si era el 4.9 o el 9% del Producto Interno Bruto de España va en contexto de agricultura. Entonces está como súper importante. Un dato así, tampoco más de 10, ¿no? Entonces es un dato por ahí también. El Agritech pues se enfoca bastante en la mejora de granjas, lo que producen, va, el farming output que le llama acá, obviamente lo que producen serían alimentos, va, de una mejor forma, más óptima y de mejor calidad, ¿sí? Otra parte son las ciencias de la comida, que se encarga de desarrollar nuevos ingredientes, nuevos productos de comida, nuevas tecnologías para la comida.
Es como, por ejemplo, en Guatemala hay una bebida que se llama Incaparina, pero la hizo un científico acá en Guatemala que tiene un montón de nutrientes que supuestamente con un vaso tiene como que las cantidades de energía y nutritivas para una persona en el día, digamos. Entonces lo usa mucho en lugares de escasos recursos. La Incaparina, aparte es bien rica. El food service se refiere más a la parte de restaurantes, ordenar la comida y esta parte. Por eso abarca de la producción hasta la distribución. Yo sé que es un tema, suena medio raro, ya van a ver cómo lo vamos a ir mezclando. El consumer tech, que puse muchos conceptos acá en inglés porque siento yo que si no se pierde como que el contexto de la palabra. El consumer tech más se refiere a cómo ayudar a las personas a cocinar de forma óptima. Sí, entonces recetas y cosas así, y por ejemplo la máquina que sea automática, el proceso de entregas también, ya estamos en la parte de los drones y la cadena de entrega de alimentos, ¿va? Cómo manejan toda esa parte, o sea, cada uno de estos títulos podría decirse que es una charla, ¿va? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se mueve en lo que es FoodTech. O sea, FoodTech es como la categoría padre y las demás son como subcategorías. En la charla nos vamos a enfocar a lo que es un ejemplo en Agritech o AgTech, como le llaman, enfocado más a la agricultura, pero siempre en la rama del FoodTech. El Agritech lo puse también como bastante como más enfocado. Bueno, como nos vamos a enfocar en el ejemplo acá, que se enfoca, acá dice, de aplicar tecnología y herramientas digitales a granjas, fincas. Bueno, en cada país recibe como distintos nombres, ¿va? Jardines, pueden ser jardines, ¿va? No solo granjas y cosas así, ¿va? Ranchos, etcétera. Entonces, el Agritech también lo llaman a veces como AgTech, es lo mismo. Y se encarga, lo que me gusta de este concepto es que se encarga de mejorar la eficiencia, incrementar como o sea, mejorar las cosas que se producen, reducir costos y a la vez empujar porque sea sustentable o que no sea dañino al ambiente y que se usen mejor los recursos. Entonces, algo que ahora, bueno, algunas estadísticas en algunos países, por ejemplo en Brasil, en el 2017 generó 79.3 billones en términos de agricultura. Países como Argentina, 35, México también tiene bastante producción, Chile, Ecuador y Perú. En 2018, por ejemplo, midieron que el 14% de la fuerza laboral en las áreas de Latinoamérica, América Central y esta región, los países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Perú, etcétera, tiene como un gran empuje en el sector de agricultura. ¿Sí? Entonces, algunos están llamando esto como la tercera revolución, pero verde, ¿va? Third Green Revolution. Entonces, ¿por qué? Era lo que les estaba comentando. Cuando ustedes se enfocan en la parte de agricultura, que es donde nos vamos a enfocar más, y en la parte de granjas inteligentes esta revolución se refiere a menor uso de pesticidas, fertilizantes, usarlos de forma más óptima. Entonces, cuando lo hacen de forma más óptima, usan menos de estos tipos de materiales y dañan menos al ambiente. Entonces, estas tecnologías tratan de ir como monitoreando cómo está haciendo este uso y este consumo y mejoran a su vez la seguridad en los alimentos, o sea, alimentos no contaminados, menos dañinos al cuerpo, y eso a la vez se vuelve algo más beneficioso para el ambiente. Por ejemplo, acá menciono un ejemplo de el uso del agua, reducir el uso de agua, fertilizantes y cosas que dañen. Eso se refiere a la parte sustentable o verde cuando producimos alimentos. Entonces, algo que, promocionando un poco el tag de Environmental Sustainability de CNCF,
está tratando de promover que cuando usemos tecnologías Cloud Native como Kubernetes, tratemos de hacerlo de forma óptima, que empezamos a medir el consumo energético para dañar menos el ambiente. Por ejemplo, cuando he dado clases, doy un curso que se llama Sistemas Operativos, soy profesor también. Hay una estadística que dice que cuando tienen máquinas encendidas, digamos, por metro cuadrado, o digamos, vamos a ver, 4 máquinas encendidas al año producen la misma cantidad de dióxido de carbono de un carro promedio. O sea, podemos decir que cuando estamos en la computadora está saliendo humo. Entonces, estamos contaminando también. Entonces, solo imagínense esa cantidad de consumo energético. Y regularmente, solo como, digamos, los sistemas o datacentros están usando un 20% de los recursos de energía y el otro tiempo están inactivos. Entonces, imagínense qué desperdicio. Entonces, este tag está como empezando a empujar para que en lo que implementemos seamos ecológicos, ¿sí? Entonces, ahí es donde va amarrada la sostenibilidad energética, que a la vez, bueno, de recursos y energética para producir alimentos. Entonces, si se dan cuenta en estas gráficas, está el tractor, si se dan cuenta hay energía eólica, con aspas generando, con las turbinas generando energía, y cómo conectan todo eso a datacentros y cómo usuarios finales pueden consumir esa información. Por ejemplo, es interesante, hablando de energía eólica, yo soy de Latinoamérica y este año viajé a Francia, pero fui en tren y vi toda esta cantidad de máquinas para generar energía a través del aire y yo, wow, qué increíble. O sea, son cosas que podemos empezar a implementar o empezar a usar paneles solares y es una cosa de cambio de mentalidad, digamos, una cultura de uso de estas tecnologías o adopción para no dañar el medio ambiente. Entonces, ahí es donde está esa relación, energía y menos daño al ambiente en la producción de alimentos. Entonces, esa fue la relación entre Edge Computing y un ambiente sustentable, menos dañado. Pero el Edge Computing se refiere más al procesamiento de información cerca del origen de datos. ¿Sí? Eso es el Edge Computing. Computar en el borde, digamos, podríamos decir es en español, ¿va? Cuando están ustedes cerca del origen de datos, ahí es donde hacemos el cómputo. El IoT se refiere a conectar dispositivos inteligentes a través de Internet y regularmente podemos decir que IoT y Edge Computing no son las mismas cosas. En IoT estamos usando dispositivos que solo hacen una tarea y regularmente usan microcontroladores o controladores, como un ejemplo de eso podría ser el Arduino. En cambio, en un dispositivo Edge o que hace cómputo en el borde de los datos, digamos, en el Edge que le llaman, puede procesar varias tareas y regularmente, bueno, o ahí se usan microprocesadores. Entonces, los microcontroladores pues van a estar destinados más a dispositivos inteligentes que hacen pocas tareas o capturar solo información, mientras que los dispositivos Edge van a ser esas microcomputadoras. Podemos pensar en una Raspberry, una máquina pequeñita, y acá realmente gobiernan ciertos tipos de procesadores, microprocesadores acá. Ahí lo vamos a ver. Entonces, IoT y Edge Computing regularmente son complementarios. Y ya con el término Edge, pues se puede distribuir la información a través de varios puntos geográficos utilizando la nube, ¿sí? De otro lado, el ARM, los microprocesadores ARM, tienen un balance entre consumo energético y poder de procesamiento. Es por eso que, por ejemplo, en los teléfonos no encontramos seguido teléfonos con microprocesador Intel, porque si bien Intel es muy bueno para procesamiento o rápido para procesamiento, usa
por lo mismo, al ser más potente en procesamiento, usa más energía. En cambio, el diseño del microprocesador ARM tiene un balance entre energía, entre consumo de energía y procesamiento. Entonces, es por eso que los smartphones o sus teléfonos celulares, digamos, teléfonos inteligentes, vienen con un microprocesador ARM por ese balance. Por eso el pleito en los teléfonos cuando compramos uno es como que, ay, ¿cuánto le dura la batería? Entonces, esta es la razón por las cuales se usa más ARM en estas circunstancias. Y ustedes saben, hay distintos modelos de microprocesadores ARM, versiones, etc. Entonces, un ejemplo para un proyecto en casa, digamos, podría usar un dispositivo como una Raspberry Pi, que es un microprocesador, una pequeña computadorcita chiquitita. Un poquito más, depende de la versión, un poquito más grande que una tarjeta de crédito. Entonces, hay distintas versiones de microprocesadores. Es mucho más fácil usar microprocesadores ARM que usen 64 bits, el famoso ARM versión 8. Y ese lo pueden encontrar en la Raspberry Pi 4 versión B. Ahorita salió la 5, no la he probado. Pueden usar, le instalan un sistema operativo. Raspbian ya está diseñado para Raspberry. Ubuntu, Alpine, como se sienten ustedes más cómodos. Solo que hay ciertas distribuciones que ya vienen más preparadas para estos tipos de dispositivos. Yo por lo menos me quedo más con Ubuntu y Raspbian. De hecho, Ubuntu tiene cosas bien interesantes, pero no tiene cosas ya preinstaladas como Raspbian, pero cualquiera de las dos muy interesante y pues con la que se sienta más cómodo. Media vez ustedes le configuren lo que necesitan, pueden usar cualquier Linux. Entonces, como parte de los riesgos de esta presentación, les presento de mis primeros dibujos a mano, hechos por mí, tratando de explicar el Edge Computing, solo que ahorita nos vamos a ir con FoodTech. Entonces, miren, pues, por ejemplo, acá en lo verdecito pueden ver una mazorca, ahí está el maíz, está recibiendo sol. Entonces, vamos a explicar como que cómo funcionaría esta conexión del Edge. Entonces, tenemos nuestra planta y estamos capturando acá abajo del sol, en esta parte, el sensor podría ser un sensor de captura de humedad y temperatura, que van a ver después un diagrama por ahí y una foto. Entonces vamos a capturar, por ejemplo, la temperatura y humedad cerca de la planta para después poder accionar, por ejemplo, una bomba de agua que esté irrigando agua cuando los niveles de humedad, digamos, cuando la tierra esté muy seca o haya mucho calor, ¿sí? Entonces podemos detonar una acción. Entonces esa sería la captura de datos del sensor, el paso 1. En el paso 2, de alguna forma tenemos que enviar de ese sensor que podría representar la parte de los dispositivos o que usan microcontroladores como un Arduino, captura la información y lo manda a un servidor local cerca de este campo donde está la mazorca, ¿sí? Y entonces, esto en un proyecto de casa, digamos, o por hobby, podríamos tener una Raspberry Pi que tiene un microprocesador ARM en el Edge, o sea, cerca del origen de datos, podríamos llamarlo así, y este dispositivo va a procesar los datos. Sería el paso 2. Ya es decisión nuestra si nosotros queremos que esta información vaya a la nube o quede solo localmente. Si fuera el caso, en el paso 3, enviamos la información a la nube para poderla distribuir en distintos puntos geográficos. Por ejemplo, y también unir información de distintos lados. Por ejemplo, tenemos varias granjas, campos, etcétera, donde tenemos esto y lo podemos centralizar mandándolo a la nube. Y como un cuarto paso, podríamos mostrar esta información, ya sea podría ser en una tablet que tiene el granjero, digamos, o el campesino, y él podría estar monitoreando qué está pasando en su granja, acorde a la temperatura, y optimizar, de hecho, sus acciones manuales o acciones automáticas.
Lo ideal es que un granjero o campesino invierta lo menos posible para sus productos, ¿va? Porque ese es el reto, que sea accesible también a las personas. Entonces, ahí está la grafiquita de cómo muestra la información. Esto sería básicamente un esquema súper básico del Edge, donde tenemos la parte cloud, tenemos la parte de conectividad, que bueno, obviamente acá debería haber una conexión a internet, podría ser el mismo smartphone del campesino. Un Far Edge donde está el servidor, ¿sí? Y un Tiny Edge donde están haciendo la captura de información. Entonces, para no caer en términos más técnicos y verlo de una forma más práctica, algo así se podría ver cómo implementan algo de agricultura o agritech, que es parte de esta rama del foodtech, en el HVA, y procesar la información cerca del origen de datos, cerca de la planta, ¿sí? En este caso la mazorca. Entonces, los retos en el Edge, pues, pueden ser, dependiendo de las distancias que se están manejando la información, cómo comunicar los sensores con los dispositivos Edge, cómo soportar arquitecturas ARM, porque el software regularmente viene hecho para correr en Intel. A veces tienen que hacer ciertas modificaciones a sus programas, o puede ser que su librería de Intel ya no es compatible con ARM y tienen que usar software complementario. Uno de los retos del Edge que va sobre lo sustentable para el ambiente es reducir costos, recursos y el consumo energético. El consumo energético también va acompañado con la emisión de dióxido de carbono de estos pequeños dispositivos. Aunque son pequeños, igual generan. Bueno, entonces esta es mi slide interesante. Miren pues, puede ser que alguno de nuestros oyentes esté en primera vez en contacto con Kubernetes. Entonces mi idea es que alguien que no tenga un contexto tal vez técnico es explicarle Kubernetes usando comida, porque estamos hablando de foodtech, cómo usar la tecnología con la comida desde producción hasta distribución. Entonces, este es mi regalo de Navidad para ustedes. Tenemos acá un chef. Este cuadrado representa, digamos, la estufa y 4 hornillas. En estas 4 hornillas tenemos distintos alimentos. Están cocinando huevos, en otras están cocinando zanahorias, en otras están cocinando carne y en otra, digamos, que están cocinando pan. O digámosle papa, porque es café, porque el pan no se cocina en la friera. Pero yo pensé en pan cuando lo hice. Entonces, este chef, bueno, digamos que del lado izquierdo está el chef y del lado derecho están los clientes que quieren comer, ¿sí? Productor, consumidor, si lo quieren ver así. Entonces, el chef va a ir preparando la comida conforme lleguen las órdenes, ¿sí? En este caso, podría ser que sea una comida preparada con 4 distintas cosas. Entonces, este chef va a programar las órdenes de comida, digamos, conforme vayan entrando. Llamémosle a eso scheduling, ¿sí? Y entonces este chef va a organizar cómo se van a ir preparando los alimentos. De hecho, va a ir agregando más alimentos conforme vayan ordenando para ir preparando más platillos para más personas. Entonces, este chef hace la tarea de programar toda esta preparación de comida o scheduling, y este chef lo podemos llamar que es un control plane. Hace una función de orquestar o organizar. Entonces, un nodo de trabajo podemos llamarlo o asociarlo a que es una estufa. La estufa es la que cocina la comida, ¿sí? Entonces pueden ver una estufa como un nodo de trabajo. La acción de cocinar comida es hacer cómputo, ¿sí? Entonces, podemos decir que cada hornilla podemos llamarla como un pod donde se cocinan las cosas. Y cada ingrediente individual que se cocina dentro de esta hornilla o pot, podemos llamarla container, que tiene, en este caso no es una acción, pero es algo
algo atómico, digamos, y representativo. Huevos, zanahorias, carne y pan, ¿va? Entonces, este cocinero lo que va a hacer es preparar platillos con estos containers, ¿va? O estos pots, ¿va? Entonces, de hecho, un pot podría incluir distintos tipos de containers, no solo carne, no solo pan, huevos y zanahoria, sino que podría ser carne, huevo, zanahoria y pan, todo junto, ¿va? Y eso prepara un platillo. Esto puede explicar que un pot puede tener internamente distintos tipos de containers, ¿sí? Que serían representados por los distintos tipos de alimentos. Una vez ya están cocinados, lo preparamos. De hecho, acá sería interesante ponerlo. El deployment es el platillo final. De hecho, lo voy a agregar después. Pero el deployment es el platillo final. Pero ¿cómo lo accede el cliente? Se lo ponen en la mesa y se lo come. Eso podríamos representarlo como un servicio. La forma de exponerlo al cliente es metiéndolo en un plato y poniéndoselo en la mesa para que se lo coma. Entonces el cliente ya feliz agarra el plato, que sería la representación del deployment, que está accesible a él a través de la mesa que podríamos llamar el servicio y se lo come, ¿sí? Entonces él consume o se come este servicio o comida, ¿sí? Entonces esa sería mi explicación de Kubernetes para los que es primera vez que lo escuchan usando comida. Y vamos a tratar de ir mejorando los dibujos, pero traté de ser original. De hecho, me basé en leer a alguien del ecosistema Cloudera y me dijo, no, hazlo a tu forma. Entonces, no me comes. Y esta es mi forma de dibujarlo. Entonces, este worker node, o todo esto representa lo que hace Kubernetes. Tiene un control plane, tiene worker nodes, tiene pods, tiene servicios, etcétera. Y esto es Kubernetes, digamos. Así podemos representar Kubernetes. Pero el Kubernetes por defecto, el vanilla, digamos, tiene como muchos componentes. Pero necesitamos para el Edge tener un Kubernetes más ligero, ¿sí? Un lightweight Kubernetes. Entonces, existe K3s. K3s es este Kubernetes, pero más simplificado, sin todas las cosas innecesarias para correr. Entonces, como le quitamos cosas innecesarias, está corriendo menos procesos, haciendo menos cómputo y está ahorrando energía. Por eso K3s está muy orientado a construir cosas con IoT y Edge Computing. Entonces, podemos decir que con K3s van a poder ahorrar cierto procesamiento y a la vez energía. Entonces, Kubernetes les va a permitir también a ustedes ciertas automatizaciones y actualizaciones en su aplicación de una forma más sencilla. Si bien Kubernetes es una solución o es mucho para la aplicación, podrían usar directamente lo que es Containerd, solo como el container con el servicio. Entonces, un caso de uso específico para esto sería el de la granja inteligente, sería lo que es el AgTech. Bueno, el caso de uso de AgTech o Agritech que les cargo. Entonces, las granjas inteligentes. Estas granjas inteligentes se administran usando información moderna, tecnologías de la comunicación para aumentar la calidad de los productos, ¿sí? Para optimizar la labor humana también. Los retos que ya vimos, sensores, plataformas de IoT, comunicar toda esta información a larga distancia, como usar LoRa como estándar de comunicación, GPS, robots, análisis de datos y todo esto. Una imagen como que, ¿cómo se podría ver, ¿va? O todas las tecnologías que están incluyendo ahí. Casos de uso específicos para las granjas inteligentes. Para las granjas también hay subdivisiones, por ejemplo, precisión en granjas, como darle agua a las plantas, por ejemplo, precisión en la parte de cuánto dar algo a la granja, cuántos nutrientes a los animales, cubrir necesidades, agua, fertilizante, etcétera. Estos son de estos como casas invernaderas, monitorear goteo, clima, temperatura, humedad o irrigación con drones, por ejemplo.
cómo irrigar con drones, etcétera, y mantener su plantación saludable, libre de plagas. Una implementación simple, como digamos que estos diagramas que les enseñé en la vida real, cómo se verían. Si es un proyecto de casa, pueden armar un clúster de 3 Raspberry Pis. En este caso, si ven, hasta abajo está encendida la lucecita, solo una de esas está usando. Y pues tienen su sensor, su conectividad, etcétera. El sensor súper chiquitísimo. Y esos son como los componentes básicos que ustedes podrían usar para empezar a implementar cosas para granjas inteligentes, lo de AgTech y AgriTech, ¿verdad? Pero ya vieron que FoodTech abarca muchas cosas más. El sensor de HT11, súper clásico, lo pueden encontrar en cualquier electrónica. Y un diagrama de cómo separaríamos eso, ¿sí? En otras charlas he como presentado cómo arranca esto, pero básicamente es como se los plantea: capturar información con el sensor, por ejemplo, usando Python, un servicio en Kubernetes que transforma esa información a métricas a meter en MySQL, y un Grafana que lee MySQL para hacer las gráficas en tiempo real. Todo corriendo en una Raspberry. Si yo lo quiero que otras personas en el mundo lo vean o en distintas ubicaciones geográficas, me llevo la información a la nube o bien la sincronizo. Y finalmente el developer, que ve la información de eso. El developer o el granjero, más que todo. Acá sería el granjero, que vea la gráfica de cómo está la temperatura, etcétera, y hacer eso. Eso sería como el sistema más básico que podrían implementar, ya hablando de HVAC, monitoreo de temperatura. Algunos recursos de los que mencioné por acá: la página oficial de K3S, un poquito de información de AgriTech, el tag de M-Sustainability de CNCF, que es FoodTech, y este Spain FoodTech es un como organización que ayuda a startups en España para poder desarrollar ideas basadas en FoodTech. Entonces, estoy ahí investigando. Entonces, esto está como un poquito adaptado también a España. Las slides, voy a poner ahí unos segundos ahí. Las slides están en ese QR. Un poquito de dónde saqué la información para implementar este sistema. En otras presentaciones he implementado un montón de cosas como encender, apagar un LED, un libro que escribí por ahí. Y los invito también a la comunidad Cloudnary Guatemala en este link. Online va. Y también pueden seguirme en redes sociales como Sergio Méndez. Me pueden encontrar ahí como Sergio Méndez, ¿no? Entonces, no sé si aún tenemos tiempo para preguntas. Entonces, ¿qué les parece? Oye, Sergio, muy interesante la verdad, de ver un poco cómo lo que comemos en todos los días, qué pasa por detrás, ¿no? Así que era bastante interesante. Me han gustado mucho los dibujitos, ¿no? Te lo voy a robar, es que me ha gustado mucho. A ver si hay preguntas. Anímense ahí. A ver. Vale. Pues nada, yo te voy a preguntar una cosa, ¿vale? Yo, ¿cómo a ti bueno, cómo en la agricultura, sobre todo en Edge, ha afectado bueno, todo el mundo habla de IA últimamente, así que cómo se está aplicando ahí y qué ha cambiado para ti? Últimamente, ¿qué? Perdón. Algunas aplicaciones de agricultura IA, por eso lo pregunto, he visto algunas cosas chulas que se ha hecho para análisis de campos y cosas de estas. Sí, fíjate que en Guatemala me preguntas, ¿va? En general, Guatemala, sí, por ejemplo, si aquí en España se aplica, no sé si en Guatemala se aplican estas cosas. Análisis de imagen, me dijiste, ¿va? Sí. Fíjate que no voy a mencionar nombres, pero porque capaz a mí solo me lo contaron, no sé si para evitar mencionar nombres. Fíjate que me he dado cuenta que en Guatemala, en ingenios, donde se cultiva
licor, vaos, a través del proceso de la caña de azúcar. Están implementando drones para hacer análisis de imagen y así hacer cómo regar pesticidas y fertilizante e irrigación, va. Entonces, así es como lo optimizan. Ponen el dron, hace un vuelo, hace el análisis de imagen y así es como hace la irrigación, va. Y supongo que lo junta con los datos de lo que hay de sensores y cosas en el campo, y a raíz de eso, ¿no? Todo esto se junta y casi no necesitamos ir a granjeros ya, ¿no? Sí, o sea, y fíjate que lo interesante es que con el acceso que hay ahorita y tecnología, creo que, por ejemplo, las universidades, los estudiantes ya pudieran hacer cosas de ese tipo. Ya no dependeríamos de, por ejemplo, de países externos para que nos vengan a vender soluciones a un costo súper elevado. Entonces, creería yo hasta posible que con un dron pequeño y vos hacer capturas de imágenes, creo que lo podrías hacer fácilmente vos solo, digamos, ¿va? Sin invertir tanto dinero, ¿va? Con un droncito chiquito y tal vez haces tu irrigación a mano, ¿va? Pero ya te facilita la vida en cómo optimizarlo, va un poco. Entonces... Sí, es muy interesante el tema de agricultura. Bueno, me parece apasionante de ver cómo se está automatizando, sobre todo en España, que tengo amigos que tienen empresas en el sur de España y me cuentan lo que están haciendo con IoT, Edge, y lo que cuentas un poco cuadra en todo eso, así que muy interesante. Vamos a poner acá si quieren el slide del food. Coordinates food story. Esta slide es mi slide favorita de todo. Fíjate que lo interesante es que hablando de FoodTech, porque de hecho me basé en alguien, como no lo puse de referencia, pero tampoco hice todo igual, ¿va? Solo agarré las referencias, también era un chef, pero las personas, digamos, él es el chef maestro y hay chefs aprendices. Entonces los aprendices son los que cocinan para las personas que llegan, ¿va? En cambio, este está basado en la estufa. Entonces, lo interesante que acá el FoodTech sí te cubre esta parte, o sea, tanto en cómo cocinas y cómo entregas a la gente, cómo manejas las órdenes, ¿va? O, por ejemplo, se te acaban los alimentos y hacer órdenes para pedir más alimentos, ¿va? Entonces... También, ¿no? Entonces es bien amplio, así. Yo diría que acá en Latinoamérica, no me atrevo a decir que todos los países, pero creo que tenemos potencial. De hecho, esta es parte de esta presentación. La hice en el evento de Kubernetes on Edge, ahorita en la KubeCon que pasó. Y me llamó mucho la atención que yo dije, ay, tal vez alguien de Latinoamérica va a decir, sí es cierto, hay potencial, pero no lo estamos trabajando. Ahorita, al darle el enfoque de España, me doy cuenta que España está bien desarrollada en ese tema. No sé a qué nivel, desconozco, me puse a investigar, parece que hay mucho que se está moviendo ahí. Sin embargo, también en esa charla vi, por ejemplo, países como la India, hay personas de otros países, no exactamente América, que están como que viendo el ojo ahí y parece ser que no están muy desarrollados en esta temática. Entonces, me parece como interesante y también el término de optimizar para dañar menos al ambiente, ¿no? Entonces... Claro, sí. El eco-friendly, ¿no? Eco-friendly, ¿no? Entonces... Está muy de moda. Sí, parece ser que es un tema que se está empezando a mover ahorita bastante, el sustentable, ¿va? El ambiente sustentable, entonces... Sí, un poco un buzzword también a veces, pero sí, es muy necesario. Pues bueno, a ver si hay preguntas mientras tanto. Nada, vale, pues con la gente, ya mucha gente de España van a cenar dentro de poco, así que muchas gracias por conectarte y por la presentación, quiero decir, y nos vemos pronto. Y ahí estén pendientes de las presentaciones similares a estas, porque le voy a ir agregando hasta que salga un proyecto como open source que de repente la gente pueda usar. Entonces, va a ir incremental de lado a lado. Por supuesto.
Oye, muchas gracias y que tengas un buen día y nosotros ya buenas noches, claro. Chao. Hasta Gracias. luego.